Bendiciones con todos. Tema 40, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y la búsqueda infructuosa. Y utilizamos San Juan capítulo 6, versículo del 22 al 24, que dice lo siguiente. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Qué les parece? En estos versículos podemos aprender una importante lección que nos hará reflexionar acerca de la verdadera razón por la cual buscamos a Jesús. El apóstol Juan se ha detenido en esta sección para brindarnos un poco más de información respecto a todos los acontecimientos que desencadenaron el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. La multitud estaba eufórica y emocionada, no solo por la señal que habían contemplado, sino también porque sus barrigas estaban llenas y prácticamente podían encontrar en Jesús una salida a cualquier problema. Esta historia bíblica nos hará reflexionar acerca de nuestras verdaderas razones que nos impulsan a buscar a Jesús. Esto es importante. Una necesidad despertada. Leemos San Juan capítulo 6, versículo 22. El día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar, vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Después del milagro de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, la multitud de 5,000 hombres, sin contar los niños y mujeres, se quedaron a dormir en aquel lugar. Uno podría imaginarse la gran alegría y seguridad que ellos debían sentir al estar cerca de Jesús. Sus estómagos estaban llenos y su seguridad personal estaba garantizada, lo cual debió haber aumentado su popularidad delante de ellos. Sin embargo, la sorpresa fue al siguiente día, cuando al despertar se dieron cuenta de que Jesús ya no estaba. Ellos sabían que Jesús no había subido a la barca con sus discípulos y que se había quedado allí toda la noche, pero al siguiente día no estaba, y la única barca que había sobrado en aquel lugar estaba allí. Dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Al percatarse de la ausencia de Jesús, pronto tuvieron que haber iniciado su búsqueda y de alguna manera entendieron que lo más seguro es que había cruzado al otro lado del mar de Galilea a Capernaum, donde sus discípulos habían partido. Interesante, ¿no? Ahora, una búsqueda infructuosa. ¿Qué dice Juan capítulo 6, versículos 23 y 24? Pero otras barcas habían arribado a Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Inmediatamente encontraron una forma de irse tras el Señor Jesucristo. Y es que cerca de ellos había arribado otras barcas, posiblemente porque buscaban refugio de la tormenta que había azotado en la noche pasada. Fue así que toda esta gente se embarcó en una búsqueda donde Jesús era el objetivo principal. Alguien podía pensar que la decisión de ir y buscar a Jesucristo para estar con él hacía a toda esta gente loable.
Pero si evaluamos las intenciones de sus corazones, podemos encontrar que éstas no eran perfectas. La verdad es que si buscaban a Jesús, no era porque buscaban acercarse más a Dios, sino por los milagros que hacía a favor de ellos, lo cual era una actitud muy egoísta, y esto hacía completamente inútil su búsqueda de Jesús. Cuando nuestras actitudes son egoístas, ya que solo deseamos de Jesús sus favores y milagros, nuestra búsqueda por Él es completamente inútil. Por lo que cada uno de nosotros debe estar consciente de las verdaderas intenciones de nuestro corazón al momento de buscarlo. Debe existir en nuestro corazón una necesidad por su providencia, pero sobre todo amor a Él, y no el simple interés que satisfaga todas nuestras necesidades. Así tiene que ser. Cuando nuestro amor por Él es real e incluso estamos dispuestos a padecer por su causa, todo lo demás viene por añadidura. Aquella gente no pensaba así. Había experimentado los beneficios milagrosos de Jesús y por eso querían estar junto a Él. Pero obviamente no estaban dispuestos a llevar la cruz y negarse a sí mismos. Y por eso su búsqueda de Jesús era completamente infructuosa. No tenía fruto. La Biblia nos exhorta a buscar a Dios, pero por las motivaciones correctas, a abandonar nuestros pecados y buscar su misericordia. Por ejemplo, Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquellas personas no buscaban eso, sino solamente llenar sus estómagos, y para nosotros debemos estar seguros de que nuestras intenciones sean sinceras delante de Dios, ya que la primera necesidad que tenemos ante cualquier otra es nuestra salvación. Eso es importante. Luego de eso, nuestro Señor velará por todas nuestras necesidades. Es verdad, amigos, hermanos, familia, compañeros que están escuchando esta palabra cada día. La principal necesidad que tenemos los seres humanos es buscar la salvación. Sí, y esa la encontramos, como hemos visto ya en todos estos evangelios, es en el Señor Jesucristo. Porque fue Él que murió en la cruz. Porque fue Él que derramó su sangre. Porque fue Él que se levantó al tercer día de la tumba. Porque es Él el que viene por segunda vez a llevar a su iglesia. Nadie más ha muerto por nadie más. Nadie. Entienda esto. Las religiones inventaron un montón de cuentos allí. Nadie ha muerto por nadie. Solo el Señor Jesucristo murió. Entregó su vida, derramó su sangre por toda la humanidad. Y se hace efectivo en aquel que cree, en aquel que viene a Él. Por eso nos animamos, por eso les presentamos en cada video la oración de fe. Un modelo de la oración de fe para que usted venga a Jesucristo. Usted conozca a Él, conozca a aquel que entregó su vida por amor a usted para darle vida eterna. La oración dice así: Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es ser un verdadero hijo de Dios!
¿Sabe? Muchas personas dicen ser hijo de Dios. No, no, no. Todos somos creaciones de Dios. Ojo, todos somos creaciones de Dios. Y el ser humano, creación especial, porque cuando creó al hombre, dijo que era bueno en gran manera. Así dice el libro de Génesis. Pero hijo de Dios es el que lo acepta, lo recibe en su corazón. Así lo recalca San Juan 1 en el capítulo 1, versículo 12, versículo 14. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted quiere ser un hijo de Dios, recíbalo. Y si ya lo hizo, lea la palabra, estúdiela, busque obedecerla. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Venga a la iglesia. Acá sigue aprendiendo la palabra de Dios y conozca a su familia espiritual. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu gran misericordia, por tu palabra, Señor, que pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar, que cumple el propósito para el que tú la enviaste, que jamás llegue vacía, que tarde o temprano produzca el fruto que tú quieres, Señor. Y tu Espíritu Santo puede ayudarnos en esa labor, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones y por la iglesia. La iglesia necesita, como decimos en cada video, la unción de tu Espíritu Santo. Así como ungiste a la iglesia primitiva, para que también la iglesia de hoy predique con denuedo, con poder, tu palabra. Hay la necesidad de predicar tu palabra y es tu Espíritu Santo en los corazones de las personas, convenciéndolas, Señor. También oramos por la familia. Pedimos que la fortalezcas, que la bendigas, que la sostengas con tu Espíritu Santo y que la alimentes con tu palabra, Señor. Oramos por los amigos, por los vecinos, por los discípulos, por todas aquellas personas que cada día se dan un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo la haga germinar en gran manera, dando fruto abundante. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el santo nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro único Salvador. ¿Sí? Decimos amén. También los bendecimos a ustedes que cada día se dan un tiempo para escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? No se quede con escuchar, vuelva a escuchar hasta que su mente trabaje ahí la palabra de memoria y no se olvide de reenviar a otros. Es importantísimo reenviar. Cuando usted reenvía, está haciendo la obra de evangelismo, ¿sí? Está llevando la palabra para que otros vengan a Cristo y eso es maravilloso. Y Dios le va a bendecir por eso, ¿sí? Y es más, les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.